Usted, durante las entrevistas que le hemos realizado, muchas veces nos dice que el diagnóstico de las pericias que usted hace no muchas veces llega a la misma conclusión que el servicio médico legal. En esta oportunidad, cuando usted pudo periciar a Daniela, finalmente, ¿a usted qué le arrojó la causa de muerte? Hola, muchas gracias por invitarme. En realidad, mi punto de vista fue completamente distinto, porque se privilegió el asunto siempre de la intoxicación de este tóxico que supuestamente habría tomado Daniela. Y es cierto que puede haber dado algunos síntomas, pero finalmente el envase del producto nunca se tuvo a la vista, nadie lo fotografió. Hubo una anotación por ahí de que se trataba del nombre de un producto, pero eso sería todo. O sea, químicamente no hubo un análisis de eso. Y resulta que a ella le aplicaron un medicamento por el estado de shock en que venía cuando llegó a ser atendida en salud. Y por casualidad, ese medicamento también sirve para tratar envenenamientos con esa sustancia. Entonces, en el momento en que la estaban tratando las dos cosas, independientemente de que no supieran que hubiera ingerido esta sustancia, ¿ya? Y para cuando ella falleció, la sustancia ya había desaparecido completamente de su organismo y no tenía ninguna manifestación de ella. O sea, si la tomó o no la tomó era irrelevante para su muerte. Porque no fue la causa de muerte. No es la causa de muerte, y eso parece que la gente nunca lo entendió. Ella, cuando falleció, en la descripción que se hace en la autopsia, ella no mostraba signos de envenenamiento. Y en el toxicológico que le hicieron después que falleció, tampoco tenía la sustancia que supuestamente le había causado un envenenamiento, sino solamente tenía medicamentos que eran los lógicos de tener, porque había estado comenducido, porque había tenido unos paros cardíacos. Entonces, esos medicamentos sí estaban. Claro. Pero uno veía la historia de la Daniela y se daba cuenta que esos eran los medicamentos obligados que se usan para reanimación, para paro cardiorrespiratorio, etcétera. Doctora. Y una cosa que yo quisiera saber, o sea, quisiera dar a conocer más bien. Ya. El edema agudo pulmonar, que le echan la culpa de esto, el edema agudo pulmonar se divide en dos grandes, enormes grupos. Uno es el edema agudo pulmonar cardiogénico, que es causado por alguna falla cardíaca. Ya. Un corazón con una malformación, un corazón con un infarto, un corazón con una arritmia, un corazón con cualquier cosa, ya, puede provocar un edema agudo pulmonar. Pero existe un enorme cajón desastre con el edema agudo no cardiogénico, ¿ya? Y ahí, en ese enorme cajón desastre, están las fallas renales, están las intoxicaciones, están fallas de muchos otros órganos, digamos, que pueden terminar en edema agudo pulmonar. Ya. Entonces, sea uno u otro, la persona que está haciendo la autopsia o está investigando esta muerte tiene que tratar de establecer cuál fue el origen de ese edema agudo pulmonar, por ser una vía común de tanta cosa. Ya. Entonces, si alguien me dice, Sutano murió de edema agudo pulmonar, yo lo primero que le voy a preguntar es, bueno, ¿y era cardiogénico o no? Y si la persona me dice, no sé, ahí terminó nuestra conversación. Perfecto. Porque no lo puedo explicar más claramente. En el caso de Daniela, ¿se aclara esa duda? No, pero resulta que el trauma te puede producir edema agudo pulmonar cuando hay un trauma o hay un TEC y hay edema cerebral y las estructuras del cerebro se comprimen en el cráneo, que es no es muy extensible porque es hueso.
Entonces la única manera en que el cerebro se puede desempeñar adentro de ese cráneo sí, que no se estira para ningún lado es meterse por el agujero occipital. Cuando se mete hacia abajo por el agujero occipital, ahí están los centros de la respiración. Ya. Y la respiración se va haciendo cada vez más lenta. Y el producto de eso es, adivinen qué, La muerte. edema agudo pulmonar. Doctora, para que todos entendamos lo que usted nos está explicando, yo la sigo y estoy tomando nota. Voy a decirlo y usted me dice si entendí bien para que los chilenos comprendamos. Si una persona es agredida con golpes en la cabeza, en distintas partes de la cabeza, y se generan traumatismo encefalocraneano, TEC, puede generarse un edema agudo pulmonar no cardiogénico y perder la vida. Así es, exactamente. Tú has comprendido lo justo y necesario. Ya, doctora, y en ese sentido, para llevarlo más claramente todavía, ¿Daniela falleció producto de los golpes que le propinaron? Definitivamente sí, porque si tuvo alguna vez una intoxicación, en el momento en que murió no la tenía. O sea, claro, si la tenía, la superó, se mejoró de eso, ya no estaba en su sistema. No había eliminado el organismo. Exacto, entonces lo que quedaba en su sistema eran los golpes. Y siendo tan claro, ¿qué pasó con la justicia, pues, Claudio? ¿Qué pasó con ese fiscal? Claudio, ponte tu mascarilla, por favor, Claudio. A ver, si la doctora Carmen Cerda llega a esta conclusión tan definitiva, tan clara, ¿por qué el fiscal privilegia, como dijo la doctora, el camino del suicidio? Porque esta opinión de la doctora, este metaperitaje, fue solicitado por la parte querellante que sostenía la tesis del femicidio. Y eso es lo que reclama el querellante. Yo te he puesto las pruebas, fiscalía, te estoy diciendo que esto claramente es producto de los golpes, no es por el envenenamiento. ¿Se acuerdan lo que le dijo el fiscal a la señora? No, si su hija se suicidó, por lo tanto aquí no deje de alaraquear. Bueno, justamente esa tesis es la que tenía el fiscal, que aquí la niña se había matado y que por lo tanto los golpes no fueron la causal de la muerte de ella. Sí, pero el fiscal no es doctor. Posteriormente, cuando llega el doctor, cuando le llega... sí, doctora, dígame. Perdón, dígame, doctora, escucho, está levantando la mano. Doctora. Ya. Cuando uno investiga cualquier caso que sea, uno se tiene que plantear en que puede ser suicidio, homicidio, accidente o enfermedad. Ya. Que puede ser cualquier cosa. Entonces partir diciéndole o decirle a alguien en algún momento, sin terminar la investigación, es que tu hija se suicidó, es absurdo. Es un prejuicio. Porque no lo sabemos. Es algo investigativo. Entonces hay que analizar todas las líneas, todas. Doctora, Carlos Gutiérrez está aquí con nosotros, también quiere agregar algo. Sí, ahí quiero complementar lo que está diciendo la doctora, porque es como que le estás entregando un libro a una persona sin saber leer. Claro. Y el problema es que es algo tan simple como eso. Si yo no sé leer, ¿cuál es la solución? Le pregunto a alguien que sepa leer y que me ayude a interpretar esa información. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que pasa muchas veces en la fiscalía. La fiscalía recibe informes y no sabe qué está pasando, o ellos asumen lo que ellos quieren entender y sacan sus propias hipótesis, se cierran, y lo hemos conversado un montón de veces en el programa con diferentes casos, este famoso sesgo de anclaje, y después es imposible sacarlos de ahí. Y el problema es que eso se lo dicen a la víctima, se lo dicen a la comunidad, y después cuando se dan cuenta que no era tan así, no quieren dar su brazo a torcer por un tema de para poder evitar el ridículo público. Entonces sacan conclusiones, como lo estamos viendo actualmente en el caso Tomás. Lamentablemente se apresuran y entregan una información que todavía ni siquiera sabemos si existe. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí también profundamente? Y seguramente ahí la doctora también me puede ayudar, o capaz que estemos de acuerdo, es que la información que ella emite en su informe es dispara a lo que emite el servicio médico legal. Sí. ¿Y qué es lo que me preocupa a mí? Que las ciencias forenses son ciencias. Entonces, al ser una ciencia, lo que yo haga siguiendo un método científico X, si viene otro científico en otra parte del mundo, de otra institución, da lo mismo, siguiendo el mismo protocolo, debería llegar al mismo resultado. Claro. Si no llego al mismo resultado, algo hay ahí. O la persona que está evaluando o haciendo el análisis no tiene las mismas capacidades que yo tengo, no está viendo lo que yo vi, o derechamente está haciendo otra cosa. Doctora, la escuchamos. Sí, es exacto lo que dice Carlos, porque todo esto se hace
mediante el método científico. Y el método científico tiene sus reglas. Reglas tales que siguen la lógica, por ejemplo, o sea, las cosas se mueven por la fuerza de gravedad de arriba hacia abajo. En el globo terráqueo no pasa una cosa al revés. Las cosas no se elevan así a propósito de nada, porque existe la fuerza de gravedad, ¿ya? Entonces, todo lo que uno investiga desde el punto de vista forense se ciñe o debe ceñirse al método científico. Y el método científico cada vez va profundizando en cosas más finas. O sea, antiguamente lo que uno podía ver era lo que podía ver con sus ojos. Claro. Después vino el microscopio, después vino el microscopio electrónico, después vino el de barrido, después vino la biología molecular, después vino el infrarrojo, etcétera, etcétera. Entonces son tecnologías de las que uno tiene que mantenerse al día para saber qué es lo que significan. Pero hay un protocolo que es claro, ¿no, doctora? Que nosotros nos damos cuenta que los fiscales, por ejemplo, se han quedado excesivamente atrás en esto. Es como si un médico en este momento me dijera, ¿sabes que le di, no sé, tal remedio para la malaria? O le di un medicamento que ya a base de mercurio, por ejemplo, para la sífilis. Esas cuestiones ya no se usan. Y ellos se tienen que mantener al día tanto como nosotros. No para que hagan las cosas, pero para que entiendan lo que nosotros les decimos. Y si no, tener la humildad de poder consultarle a un especialista que les explique también, porque no necesariamente los fiscales tienen que ser expertos en todo, pero sí tienen que estar abiertos a poder consultarle a asesores, a especialistas que les puedan entregar más luces. Seguro entiendo respecto a los peritajes que usted hizo, encontró lesiones que ni siquiera estaban en el informe del Servicio Médico Legal, doctora. Así es, había una lesión que era un hematoma occipital, es decir, la parte de atrás y abajo de la cabeza, que figuraba en las descripciones de la clínica, ¿ya? Que figuraba en un examen radiológico que se había hecho en la clínica y que no fue observado en el Servicio Médico Legal. Y justamente con el abogado querellante yo le expliqué esto y vimos una secuencia de fotografías que se habían tomado en el Servicio Médico Legal, y ahí esa zona justo no había sido explorada, ¿ya? Entonces es obvio que la persona que hizo la autopsia no la vio porque no la buscó, no la supo mirar, no la examinó, pero eso no es culpa mía. Pero doctora, perdón. Por supuesto no es culpa de la Daniela ni de la señora María. Pero la ciencia es una sola y las especializaciones son una sola. Entonces, ¿por qué puede pasar algo así? Porque yo no sé de estas cosas. Yo no tengo idea de tanatología o de cómo se hacen estos protocolos. Pero si usted va a hacer su trabajo ante el cuerpo de una persona que tiene que ser examinada, ¿lo que no hicieron era algo evidente de hacer? ¿Es parte del ABC o es algo que solamente 3 personas en el mundo saben hacer? No, es algo muy común. Es algo que en otros países se hace. A ver, aquí en Chile hay un programa de especialización. Empezó, parece, otro programa de especialización en la UFRO, pero mientras yo estuve ejerciendo en la Universidad de Chile, era el único que había, ¿ya? Y se recibía muy poca gente porque no había fondos para pagar ese programa. Entonces el candidato tenía que pagarse solo. Y las becas son bastante caras, entonces no todo el mundo puede. Y además tienen que trabajar y estudiar y no podían dedicarse todo el tiempo a estudiar. Otro método que uno puede realizar es estudiar por su cuenta y presentarse un examen, ¿ya? Y tiene que aprobar ese examen para poder ejercer. No podría ejercer si no tiene ese examen, sobre todo en instituciones del Estado. Y en instituciones del Estado pasa en que casi nadie tiene aprobado ese examen. En Estados Unidos esta cuestión sería impensable. Exactamente. En Estados Unidos tú estudias, haces tu beca, después te dan una serie de contenidos, tú pasas un examen que se llama board,
y de ahí te dan permiso para que tú postules a un trabajo en un servicio público. Perfecto. No, si el estándar es completamente distinto. Sí, La de doctora hecho, es súper incluso, educada y prudente en decirlo. Pero yo, de verdad, no sé quién hizo el examen ahí en... No, incluso, sin ir más lejos, en Perú también es una especialidad y tienes que hacer una especialización de 2 años para recién trabajar en medicina legal en Perú. Entonces tampoco tenemos que irnos tan lejos. Nuestros vecinos están mucho más actualizados que nosotros en Chile. Qué horrible. Sí, me acuerdo de mi amigo y colega Pacheco de la Cruz, peruano, que es profesor de la Universidad Mayor de San Marcos. Vino el 2005 creo, no, el 2015 creo, a un congreso acá, y se escandalizó al saber que las personas que trabajaban en los servicios médicos legales, no todos tenían su examen aprobado. Y dijo públicamente, en mi país nadie toca a un fallecido si no tiene sus exámenes aprobados. Nadie toca a un fallecido. Y nos creemos los jaguares de América, y nos creemos los líderes de la región. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto hay que reformular? ¿Cuántas instituciones tienen que ser repensadas? O sea, no solamente el Servicio Nacional de Menores, es mucho más, el Servicio Médico Legal también. A mí, la propia gente del Servicio Médico Legal también me lo dice. No está estandarizado todos los servicios médicos legales del país. El del Biobío no tiene las mismas capacidades que Santiago, el Coquimbo es lo mismo. Entonces, no es que uno diga, que son malos, que me caen mal. No, para nada. Hagan la pega bien. Y para hacer la pega bien hay que estandarizarlo. ¿Qué necesitan? ¿Presupuesto? Ok, tiene que hacer presupuesto. ¿Políticas de por medio? Políticas de por medio. Pero si no, familias como la de la señora María, que está con Pablo, van a seguir siendo víctimas de injusticias, Pablo. Bueno, sí. hay doctora, sí, de hecho, bueno... Doctora, perdón, dame un segundo, voy con Pablo que está allá. Sí, perfecto. Sí, mientras estábamos escuchando atentamente a la doctora Carmen Cerda y en tanto la señora María me comentaba que el año pasado ella tuvo una reunión con el fiscal regional, el año pasado, a mitad de año más o menos. Y el fiscal regional le dijo en ese momento algo de manera súper enfática. Le dijo, Daniela, imposible que haya fallecido por envenenamiento. Eso usted me dijo recién ahora mientras escuchamos a la doctora Carmen Cerda, si nos puede explicar un poco esa reunión que le dijo. La reunión que me dijo el fiscal regional, que era imposible que Daniela pudiera haber consumido o haberle dado de consumir ese veneno porque era para 2.200 litros de agua. Y si Daniela lo habría consumido, ella, todos sus órganos se habrían reventado, me dijo. Eso fue la explicación que él me dio a mí. ¿De cuándo se tuvo esa reunión? Tuve una reunión con el fiscal que la solicité varios meses y hasta por fin que aceptó mi solicitud y ahí hablamos los dos, solamente los dos. Así que fue imposible que Imposible, me dijo el fiscal regional. Fue imposible que haya fallecido Daniela por envenenamiento. Entonces, ¿me podría explicar, por favor, la señora, por qué el fiscal adjunto mantiene la tesis de que esto no fue la causa de muerte el envenenamiento si el fiscal regional la tiene clara? No entiendo cómo el regional no va y le dice al de abajo, oye, haz bien la pega y formaliza por femicidio. ¿Qué pasó ahí? No sé, no sabría decirte, lo mismo que nosotros los preguntamos. Porque el fiscal Torrejón tiene otro veredicto y el fiscal regional me dijo otra cosa a mí. Ahora, con todos estos antecedentes, María, Claudio es abogado, nos sorprendió el veredicto, en donde a este hombre en el veredicto lo acusan de lesiones graves y no por femicidio. ¿Qué puede hacer la familia de Daniela ahora? Bueno, lo primero, la familia de Daniela por suerte tiene un buen abogado. Creo que Pedro puede hacer muy bien las cosas. Lo más probable, ahora para explicarle un poquito jurídicamente lo que viene, se dictó el veredicto, se le encontró culpable a esta persona de todos los delitos que se le imputaba por parte de la fiscalía, solamente las lesiones y todo lo que iba en contexto de violencia intrafamiliar, arriesga una pena de 8 años y eventualmente lo que viene ahora en unos días es que el tribunal va a leer la sentencia definitiva, va a explicarle y de ahí comienza a correr el plazo para presentar los recursos de nulidad. Yo creo en lo personal que en este caso Pedro va a presentar un recurso de nulidad, va a buscar la nulidad de ese juicio porque va a intentar volver con la fiscalía nuevamente a ver si podemos partir de nuevo con la tesis del femicidio. Yo creo que es lo lógico, lo que debería pasar en este caso para buscar una verdadera justicia y una reparación para esta familia. Dejar las cosas así como están realmente es un insulto. ¿Van a buscar la apelación, Claudio? ¿Perdón? Van a buscar la apelación el día domingo a las 12 del día
este domingo, se conoce la sentencia. La familia me comenta que en caso de cualquier cosa van a buscar la apelación, van a apelar de la sentencia que se debe a conocer el día domingo. Sí, es recurso de nulidad, Pablito. No es apelación, pero de todas formas está perfecto. Recurso de nulidad. Me imagino que eso es lo que van a hacer y conociendo a Pedro seguramente va a intentar seguir por ese lado, que es lo lógico. Es lo que hay que hacer. Sí. Claudio, y en ese sentido, el abogado creyente podría eventualmente solicitar que el fiscal lo cambien y tener otro fiscal en la causa, o tener una reunión con el fiscal regional para ver, enmendar el error, porque ya el error ya está hecho, ya no recalificaron, sino que... A ti te tocó en el caso de Fernanda vivir el caso de cómo el fiscal adjunto, y también tuvieron reunión ustedes con el regional. Y normalmente lo que les ocurre a ustedes en los casos es que el regional siempre está, entre comillas, apañándole o prestándole ropa al adjunto, siempre está respaldando la tesis del caso y todo. Y en este caso me extraña mucho, le contaba a Marta, en el sentido de que el regional tenía claro que ella no podía haber muerto por el tema del veneno. O sea, era lógico que murió por las lesiones, que es lo que hace el peritaje de la señora Carmen, que lo deja clarito. Y no puede cambiar el fiscal. Entonces esa es la pregunta del millón. ¿Cómo el regional, teniendo claro que el adjunto está haciendo un trabajo como a las reverendas, no va y lo cambia? Claro. Es obvio, es una facultad de él, y por eso me parece que hay veces que los regionales... Me parece que le golpean la espalda a la gente, le dicen lo que quieren escuchar, pero la verdad no hacen ni un carajo, les importa un soberano comino. Porque si no, no se entiende por qué empatiza, entiende que no murió envenenada, entiende que la víctima no se suicidó, pero no hace nada en el fondo. Pero entonces, dentro de los tiempos, porque yo conozco al fiscal regional de Coquimbo, yo lo encuentro un excelente profesional, he trabajado un par de casos con él, pero la pregunta es, a lo mejor fue en los tiempos donde ya el fiscal ya no podía reformalizar, pudo haber pasado que la reunión haya sido en ese momento, y a lo mejor obviamente esto es una estrategia para poder con la nulidad poder nuevamente ir de nuevo y ya cambiar al delito de femicidio. Si tú me preguntás, yo creo que si el regional tiene claro que la pega no se estaba haciendo bien por el adjunto, obligatoriamente tiene la necesidad de cambiarlo y poner a otro fiscal con nuevos antecedentes. Siempre nos hemos dado cuenta que por el tema del sesgo de anclaje, todo, van como caballos ciegos por un camino, de pronto sacamos al fiscal, ponemos a otro y se abren a las policías nuevas tesis y llegan al fondo del asunto. Exacto. Entonces la lógica te dice como regional que lo que tienes que hacer es el cambio fiscal, es obvio. Entonces, bueno, yo por lo menos me quedo con la tranquilidad de que la familia cuenta con un buen abogado para dar esta pelea, y que me imagino que tiene que llegar a un resultado lógico, que es que se decrete que esta persona es responsable por un femicidio. Nosotros, olvídense que soy abogado, nosotros con pura lógica, 5 minutos con la doctora Cerda nos quedó clarito la película, claro, a todos, y me imagino que usted en su casa también. Entonces, hay que ser juez, hay que ser gran traidor. No, apliquen lógica, y lógica de la básica para darse cuenta que aquí lo que estamos viendo es un femicidio. Doctora. Yo les quería decir que todos los protocolos están escritos, incluso el Servicio Médico Legal tiene muchos protocolos escritos, pero es impresionante cómo, yo esto lo he dicho muchas veces, cómo no los utilizan. Y eso me parece, eso me deja me desconcierta, porque si sale un nuevo protocolo, uno debería leerse, no sé, 2 o 3 trabajos científicos al mes, así, si es que fuera lento para estudiar, ¿no? Si es un poco más minucioso, se debería leer unos 3 o 4 a la semana, ¿ya? Y debería ir al extranjero, no a sapear, sino que a ver qué es lo que está haciendo todos los demás, ¿ah? Y la gente del primer mundo generalmente es muy generosa y a ti te dice, oye, te puedo ayudar en esto, te puedo explicar esto otro, qué sé yo. Y de verdad yo me he encontrado con gente fantástica que me ha enseñado montones de cosas. Pero yo he ido a ver qué es lo que hacen. Entonces yo no veo a los profesionales del Servicio Médico Legal presentando trabajo, yendo a congresos, relacionándose con distintas personas y sobre todo haciendo uso de sus propios protocolos. Entonces, en delitos sexuales es realmente abismante. Doctora, todos los protocolos dicen, ponga entre comillas las propias palabras de la víctima. Ya. Y bueno, dice la víctima que estaba sentada en tal parte. Bueno, y las comillas, ¿dónde están? Y lo que dijo la víctima, ¿dónde están? ¿Y por qué yo tengo que entrar a adivinarlo si eso era lo que había que rescatar en primer lugar?
Doctora, ¿sabe Entonces qué? yo no sé para dónde va su rumbo, no lo sé. Doctora, ¿sabe que realmente yo siempre cuando me formaba en la escuela todo tenía la imagen que en el médico legal las cosas se hacían casi perfecto y que lo que decía el médico legal era casi como que hablaba a Dios? Ninguno de los abogados los cuestionaba. Pero ¿sabe qué? Que ahora que lo escucho, lo digo por el caso de Tomasito recién, se hizo un peritaje tanatológico bucal. Yo no tenía que existía un protocolo para hacerlo, yo no tenía idea. Y de hecho el médico legal y el médico legal lo hizo mal, ni siquiera respetaron ese protocolo y por no respetar ese protocolo un metaperitaje destruyó todo el peritaje del médico legal. O sea, yo me pregunto cómo no se lee en el manual básico para hacer el manual básico de operación para poder realizar ese procedimiento. Entonces, yo la escucho a usted y me doy cuenta que realmente pareciera que falta no sé si un perfeccionamiento, sino que un conocimiento básico de la gente que está operando dentro del Instituto Médico Legal. Mira, dentro de las cosas que uno se da cuenta cuando llega a ser especialista en medicina legal, es de la importancia que tiene algo que nunca uno le dio pelota cuando estaba estudiando medicina, que son las ciencias básicas, ¿ya? La química, la matemática, la biología celular, todas esas tonteras que a uno le pasaban en los primeros años, y uno dice, esta cuestión no me va a servir nunca para nada. Bueno, pues sirven para explicar todos los procesos que ocurren en el cuerpo mediante el cual a ti te puede llevar a la muerte. Cómo se va perdiendo la sangre, qué pasa con la presión sanguínea, qué pasa si se te mueren más o menos células, qué pasa con el frío, qué pasa con el calor, todas esas cosas tú las aprendes en esas asignaturas básicas. Sí. Pero si las aprendiste medianamente bien, después cuando te recibes las usas. Pero si no las aprendiste bien, nunca las vas a saber usar. O sea, hay un problema de formación básica de nuestros profesionales. Y yo quisiera decir más. Resulta que siempre se ha visto la medicina legal como una cuestión apartada de la medicina, y no es así. La medicina legal es toda la medicina desde un ángulo legal. Exacto. Pero toda, la cirugía, la endoscopía, la ginecología, todo. Pero se han empeñado en separarla unos y otros. Entonces yo me preguntaba, por ejemplo, estos médicos que estaban atendiendo a Daniela en la clínica, ninguno de ellos fue capaz de decir, a pesar de que tenía el cuadro encima y la paciente ahí, esta cuestión no es un envenenamiento, es un trauma. Recuerdo una declaración de un médico que dijo, no, es que no estoy seguro. Escucha, el diagnóstico es suyo. Él es experto en eso, dígalo. Doctora, nos queda muchísimo. Nos queda muchísimo. Comprométase. Claro, nos queda muchísimo que avanzar. La idea no es seguir criticando por criticar a las distintas instituciones. La idea es que finalmente las víctimas encuentren verdad y justicia para que el país realmente funcione. Nosotros nos ponemos en el lado de la señora María y esperamos que a partir de este juicio de nulidad puedan de verdad hacer justicia por la memoria de Daniela. Doctora. Bueno, yo he ofrecido montones de veces ayudar, sí, lo sabemos, dar programas, etcétera, porque a mí me interesa toda la gente que tiene recursos, la que no tiene, la que es verde, azul, roja, amarilla, lila, desde cualquier... son personas, y como personas tienen derecho a tener la mejor justicia posible, como también tienen derecho a tener la mejor salud posible. Entonces yo digo así, parezco que estoy predicando en el desierto. De repente puedo ayudar más porque me lo permiten, como es en este caso de la Daniela Reyes. Pero ¿qué será de toda esa gente que yo no tengo conocimiento? ¿Qué será de todas esas personas que la pasan pésimo y yo no tengo cómo llegar a ellas o ellas a mí? Pero tampoco yo debo ser la única, tiene que haber más gente que haga lo mismo que yo. Exacto.